Saludos hermanos presentes y televidentes. Hoy la Iglesia Católica de Puerto Rico se llena de júbilo al celebrar la memoria de nuestro beato Carlos Manuel. Carlos Manuel mantuvo siempre un trato de amistad con el Dios vivo por medio de la oración y la escucha de la palabra. Su celo apostólico y su amor por la liturgia iluminaron su entendimiento y se esforzó en compartir esas experiencias con toda persona deseosa de crecer en la fe. Vayamos ahora al encuentro de Jesús resucitado en esta Eucaristía y de pies cantando con gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el bien y la alegría que nos trae Jesús resucitado estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy nuestra capilla está llena a capacidad y no hay mejor motivo que dentro de la Eucaristía dar gracias al Señor por nuestro primer beato, Carlos Manuel. Así que hoy, de alguna forma, también y tiene que ser junto a la alegría pascual, se añade esta alegría de nuestro beato, quien recordamos aquella frase tan hermosa, vivimos para esa noche. Un hombre que se dedicó, como ya se ha dicho en la monición, a promover la fe católica en todos sus ámbitos, pero sobre todo en la liturgia. Sabemos que traducía artículos, fundó grupos de discusión a través de los pueblos, hacía ciertamente consejería con los jóvenes, a quienes daba también catequesis en la escuela superior. Es decir, una persona llena de un entusiasmo, que es el entusiasmo que queremos vivir todos en la Pascua. Así que vamos a celebrar hoy este día dedicado a Carlos Manuel. En la diócesis de Cagua es obligatoria esta fiesta, para nosotros es memoria libre, pero de todos modos lo celebramos con el mismo entusiasmo y rogando que algún día pues sea nuestro primer santo, ¿verdad?, puertorriqueño canonizado oficialmente, porque santo ya lo es. Bien, pues vamos a comenzar reconociendo sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre misericordioso, aparta de nosotros las consecuencias del pecado que tú mismo has borrado en el misterio pascual por la resurrección de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siempre hay opiniones y gusto para todos. La buena organización no elimina fricciones. La oración da el punto de vista y crea la disposición necesaria. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que el suministro diario no atendía a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y le dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos le impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos
del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Jesús no es un fantasma, no es yo soy terrible de los ejércitos. Es Dios con nosotros y no Dios contra nosotros. Toda predicación sobre Él debiera anunciar esa cercanía que quita el miedo a Dios. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche cerrada y todavía Jesús los había alcanzado, soplando un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra y enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Cuando conocí un poco sobre la vida del beato Carlos Manuel y sobre el hecho del proceso de beatificación, como soy estudioso de la espiritualidad franciscana, pues rápido me daba la pregunta de qué similitudes puede haber entre San Francisco y el beato Carlos Manuel. Quizá no tanto en la persona, pero sí en las circunstancias históricas que provocaron la canonización de San Francisco y en este caso la beatificación
del padre, de Charlie, no el padre, de Carlos Manuel. Y eso es un dato interesante, que no es padre, es laico. Y algunas similitudes podría encontrar, al menos me interesaba en cuanto al hecho histórico, ¿no? De cómo alguien se hace oficialmente santo. ¿Qué tipo de santidad se veía en la época, por ejemplo, de San Francisco, como en la época nuestra? De hecho, hay estudios que hablan de, que han hecho un poco el recorrido de la santidad a través de los siglos. Y vamos a ver que los santos son distintos en cada época, posiblemente porque van respondiendo a diferentes circunstancias. Y el Espíritu Santo va suscitando este tipo de personas, de cristianos que responden a una situación concreta. Y Charlie tendría que ser también de esa situación, responder no al siglo XIII ni al siglo XII, sino al siglo XX, que fue el que le tocó vivir, con unas circunstancias muy particulares y con una situación también en Puerto Rico todavía aún más particular. Me gustó, por ejemplo, siempre tengo la pregunta con nuestra hermana Iris Sánchez, de quiénes van a leer, y saben leer, saben la liturgia, son lectores, ¿verdad? Porque a veces pues, nos damos con ciertas, ¿verdad?, cosas que no nos gustan mucho, y pues ya se ve que nuestros hermanos del círculo del Beato pues saben bastante bien de liturgia porque han leído muy bien, han estado aquí como se debe estar. Y no para menos, porque la mejor manera de honrar a Carlos Manuel es también conociendo y amando la liturgia y respetando la liturgia. Una de las cosas que fallamos muchas veces, y no solamente los laicos, sino también los sacerdotes, que nos inventamos cosas, que hacemos ritos que nosotros queremos hacer, que si mantillas, que si nos arrodillamos en la comunión, hacemos cosas muy devocionales, posiblemente muy bonitas, pero no son litúrgicas. Y en la liturgia hay algo que es importante, que es la unidad y la comunidad, unidad. Y no todo el mundo tiene que hacer lo que le gusta para agradar a Dios. La mejor manera de agradar a Dios en la liturgia es siendo parte de la comunidad y manifestando la unidad de la iglesia a través de esos gestos que la misma iglesia ha propuesto. Yo peleo con mi gente cuando vengo y voy a la comunión y se me arrodillan y hacen así, abren las manos. Eso es un espectáculo. Parece que es muy devoción, pero eso es un espectáculo. Y ya la liturgia hemos encontrado lugares donde dicen no se debe hacer eso. Hay padres que se ponen que las mujeres tienen que usar mantillas. La iglesia ya no pide la mantilla. ¿Por qué queremos nosotros insistir en la mantilla? ¿Qué hace la mantilla más o menos a la mujer? Antes un poco por el lugar de la mujer, ¿verdad? Que ocupaba un lugar como secundario y tenían que ponerse algo para taparse el pelo porque podría ser ocasión de pecado para el hombre. Señores, ya eso no es así. Que quizás ha cambiado el simbolismo, pues posiblemente, pero la liturgia no lo obliga ni lo manda. Bueno, por ahí me está haciendo esto, pero no voy a seguir. Le estoy dando por donde le gusta. Bueno, San Francisco fue un celoso de la liturgia de su tiempo. Y la liturgia de su tiempo era mucho más complicada, porque no había un solo ritual, no existía como para nosotros hoy el ritual romano. Existían otros rituales, el bizantino, en cada región había una especie de ritual distinto. Sin embargo, cuando sus discípulos van por todo el mundo, San Francisco les dice que tienen que seguir el ritual romano, el ritual de la iglesia romana. De tal manera que cuando estos discípulos iban a otras regiones, iban de alguna forma integrando el ritual romano a las liturgias de esos lugares. Y así San Francisco se dice que contribuye mucho a que el ritual romano sea el que al final y al cabo se imponga en casi todo Occidente. Así que los celos, y esta es una de las cosas que yo encuentro en semejanza con Beato Carlos Manuel, el celo católico.
Posiblemente el tiempo en que, bueno, posiblemente no, sabemos que a partir de cierta época, 1899, 2000, 1900, en Puerto Rico los protestantes hacen una especie de concilio desde Estados Unidos y se reparten las regiones de Puerto Rico. Y ahí, por ejemplo, por el norte tenemos los discípulos de Cristo, tenemos los adventistas por la parte sur, si no me equivoco, y así, todos se repartieron la isla para asentar sus propias iglesias. No es que uno esté en contra de ellos, pero los que eran católicos tenían que ser verdaderamente fuertemente católicos para poder contrarrestar la tremenda, vamos a decir, invasión del protestantismo en Puerto Rico. De eso hay libros que podemos encontrar sobre cómo se va dando el protestantismo, vamos, en Puerto Rico. Se me enreda la traba de la lengua. Bueno, y yo creo que Carlos Manuel responde desde su propia personalidad a esto, promoviendo a través de sus traducciones que hacía de libros, sobre todo temas de liturgia, pero también temas de cultura cristiana. Un hombre que tenía una conciencia de que él tenía que promover, difundir la cultura cristiana, pero específicamente cultura católica. Ese celo que en la universidad, un lugar donde por lo general se vive un poco el ateísmo, porque empezamos, yo recuerdo cuando uno entra a la universidad, pues empiezan todos los profesores a hablar un poco, ¿verdad?, en contra de los principios de la fe. Entonces el joven que no está bien educado, pues prácticamente se hace ateo, prácticamente. Yo en algún momento recuerdo que le dije a alguna, ya yo soy ateo, ya yo no creo en Dios. Por tanta influencia atea, gnóstica, vamos a decir, de la universidad. Por eso entonces el Centro Universitario Católico me parece a mí que cumplía una función enorme para promover dentro de los universitarios la fe cristiana y católica. Y me parece que esto es un elemento también que tenemos que rescatar. Hoy en Puerto Rico, y lo voy a decir, puede ser que me equivoque en algunas cosas, pero el ecumenismo está muy mal entendido. Nosotros pensamos, cada vez que hay una actividad, van a estar todas las iglesias, pero la Iglesia Católica siempre va a estar como por ahí escondidita y todo se va a realizar dentro de un marco más bien protestante. Claro, como son más, ellos son diferentes grupos y la iglesia es una, pues se difunde bastante ese sentido de hacer las cosas a los protestantes. Y no es que la oración de los protestantes esté mal, porque también es buena, pero quita lo que es esencial para nosotros, como por ejemplo el amor a la Eucaristía, los sacramentos, el amor a María, el respeto por la institución jerárquica que nosotros todavía creemos, aunque haya pasado lo que haya cosas que pasan, pero seguimos creyendo y reafirmando nuestra fe en la iglesia. San Francisco le decían, ¿y qué hacemos con estos sacerdotes pecadores? ¿Cuál es tu actitud? Y él decía, yo en ellos nada más veo aquel que me trae a Cristo en la mesa eucarística y aquel que me confiesa. Yo no veo más nada en ellos, es decir, veía solamente lo positivo. Más católico que Francisco no había nadie, incluso dentro de su escrito, el Testamento, escribe que aquellos frailes que no hacían el ritual católico, es decir, la oración de la iglesia, no lo hacían a los católicos, que los pusieran en una celda, como a presos, decía. Era fuerte en su sentido católico. Y en eso se identifica mucho con nuestro hermano Charlie. No quisiera dejar de pasar lo que hemos leído hoy en las lecturas, sobre todo porque en este tiempo de Pascua vamos leyendo sobre los inicios de la iglesia primitiva y sobre las dificultades que iban teniendo los primeros cristianos, que como ven,
A través de los siglos siempre los cristianos hemos tenido nuestros enemigos, nuestras barreras que nos impiden y por las que tenemos que luchar fuertemente. Y sobre todo la iglesia primitiva se propone como un modelo para todos los cristianos. Cuando en Hechos Lucas escribe sobre la iglesia y describe las cosas positivas de la iglesia, como hoy, ¿verdad? Que nos dice que crecía el número de los discípulos, luego señalaba también que se iba difundiendo la palabra de Dios por todo Jerusalén, hasta los sacerdotes del templo, ¿verdad? Se iban adhiriendo al grupo de los cristianos. Nos está queriendo decir que ese es el tipo de iglesia que tenemos que ser también nosotros, que tenemos que ser discípulos, que tenemos que infundir o difundir el mensaje cristiano en todos los lugares donde nos sea posible. El beato Carlos Manuel lo hacía a través de la escritura, de la literatura, mandaba cartas para todos lados, se preocupaba incluso con sacerdotes, hablaba de la liturgia también, y alguna vez habrá regañado a uno que a otro, ¿verdad? Un poco como estoy haciendo yo hoy, pero ese celo, ¿verdad?, de difundir el Evangelio. Y difundir el Evangelio no es solamente decir que Cristo murió y nos salvó y ahora somos salvos, ¿verdad? Porque a veces los discursos se reducen tanto a una sola frase, pues Cristo me salvó y se acabó. Una teología fácil, claro, muy, muy fácil para el pueblo, pero hay que ahondar, hay que meternos en el mensaje que tiene tantas bifurcaciones, que tiene tantas maneras de ser entendido, como somos también nosotros los seres humanos. Y luego también entendemos cómo se va organizando poco a poco la iglesia y cómo pues se va haciendo falta, por ejemplo en este caso, la nominación de los diáconos. Hoy es el día en que se instituye el diaconado, así que nuestra felicidad a nuestro hermano Juan Bautista. Hoy es el día, como lo leemos, ¿verdad?, que la iglesia necesita esta nueva jerarquía, esta nueva institución para servir, sobre todo, a las personas que lo necesitaban. El diaconado es un ministerio, por lo tanto es servicio. Y sobre todo, fíjense, no tanto la cuestión de la liturgia, sino más bien por la administración. Qué interesante que ya desde el principio de la iglesia se va viendo cómo se va organizando nuestra iglesia. Y por otro lado también escuchábamos en el libro del Evangelio esa aparición de Jesús. Podemos decir tantas y tantas cosas de las apariciones de Jesús. Lo hemos estado leyendo desde el primer domingo de resurrección, cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío. Ahí no es una aparición, ahí es la prueba que hoy ya los exegetas no consideran como prueba del sepulcro vacío. El sepulcro vacío no nos dice más nada, simplemente porque estaba vacío. Y empezaron las teorías de que le habían robado el cadáver, de que se lo habían llevado los discípulos, así que eso no constituía una prueba. Lo que sí constituye prueba son las apariciones. Todas estas apariciones que nos van señalando los evangelistas, cada uno distinta, porque uno dice que fueron 5 apariciones, otro dice que va a haber una aparición en Galilea, otro nos menciona 2, y así hay diferencias. Uno se pregunta, ¿por qué hay estas diferencias? Porque, señores, hablar de la resurrección, de esa experiencia que estaban viviendo los apóstoles, no es fácil, no es nada fácil. Y recordemos también que todos estos evangelios y también las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento siempre son catequesis. Son catequesis. Ayer, el domingo lo leíamos, el domingo pasado decía, estas cosas se han escrito para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, no se escriben solamente para que tú sepas, esto fue lo que pasó, no son biografías, son catequesis para que el pueblo entienda y pueda creer. Por eso entonces cada aparición tiene su connotación, porque el evangelista quiere darle una enseñanza a los cristianos a quienes escribe ese evangelio. En este caso nos habla de un Jesús
que aparece prácticamente como un pescador, ¿verdad? Como otro pescador más entre ellos, que le identifican o que no saben realmente quién es. Es una situación que vamos a encontrar en todas las apariciones. ¿Recuerdan Emaús? Cuando los dos discípulos van camino a Emaús, se les aparece un forastero. Ellos no logran identificar a Jesús. ¿Por qué? Porque era el resucitado, pero era el mismo Jesús, pero era distinto. Vuelvo a enfatizar este lenguaje un poco difícil que tenemos cuando se habla de la Pascua y las apariciones de Jesús. Finalmente encontramos que de nuevo se recuerda al Jesús que estuvo con los apóstoles allí en el lago de Genesaret cuando convivía con ellos. Algunos dicen que esta no es una aparición como tal, sino un recuerdo, una reminiscencia del Jesús que estuvo con los apóstoles allí en la Galilea. Todas las lecturas que vamos haciendo en estos días, tanto del Hecho de los Apóstoles como las de los Evangelios, tienen que ser catequesis. No nos fijemos tanto en la historia, no nos fijemos tanto en los datos históricos, que los hay, pero sobre todo atendamos al propósito para el que fueron escritos estos evangelios y estas cartas, para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Tengamos el mismo celo que tuvieron los apóstoles, el mismo celo de Francisco, y en nuestro siglo XX el celo de nuestro hermano Carlos Manuel, por ser difusores, por ser evangelizadores, por ser apóstoles. No nos conformemos con lo que el sacerdote nos dice en la misa. Si ustedes se conforman con eso, poco vamos a aprender, y además porque muchas homilías pues, no son tanto catequéticas, pero sí, sobre todo, pongámonos a estudiar la palabra. Hay tantos libros que podemos leer que nos ayudan a entender más todos estos mensajes, y sobre todo sintamos esa misión. Todas las apariciones conllevan una misión. Sintamos esa misión de llevar ese mensaje a las personas a las que podamos llegar. Quizás no podamos llegar nada más que a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y quizás no podamos llegar nada más que a los que conviven con nosotros. Carlos Manuel tuvo la osadía y la valentía de hacerlo a todos los niveles que pudo, y por eso hoy le reconocemos y le conocemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, según nuestra vocación, tendremos que sentir esa vocación, esa llamada, esa misión. También se dice que Carlos Manuel ayudaba a los jóvenes a su discernimiento vocacional, y muchos sacerdotes son producto de esa consejería de Carlos Manuel. Pues también nosotros sigamos su consejo. Llenémonos del espíritu pascual de la resurrección y tratemos de llenarlo y llevarlo a los demás. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que, así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos, roguemos al Señor. Para que el espíritu de sabiduría, la dedicación a la palabra de Dios y a su predicación anime la vida del Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes, los políticos, empresarios y todos los que ejercen cargos de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad trabajen por un mundo más justo y pacífico,
donde se respete la dignidad de todos, roguemos al Señor. Por nosotros, por todos nuestros familiares, conocidos y amigos, para que con nuestra vida de amor y concordia nos vayamos entrenando para gozar de la gran alegría de los hijos de Dios, siguiendo el ejemplo del beato Carlos Manuel, roguemos al Señor. Oremos por la salud de Roberto Rodríguez, Nancy Cruz, Angelina González, Rosa Ruiz, Ángela Delgado, Blanca Sánchez, Blanca Santiago, Carmen Sánchez, Ani Ortega, Angie Robles, Adi Cartagena, Marta Martínez, Helio Cortés, Rafael e Ismael Ortiz, Ramonita y Ángel Caraballo, Alana González, Inés Rodríguez, Manuel Herrera, Sonia Troche, Francisca de León, Hilaria Figueroa, Elmin Figueroa, familia Colón Blanco, Loren Pérez, Elenita Santiago, Felita Galindo, Elsa Escabí y Alex Joel Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia por el cumpleaños de Epifania Rodríguez y por los 53 años de vida matrimonial de Luis y Gladys Malpica, y por nuestros amigos y amigos de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el eterno descanso de María Salomé Cruz, Belén Cruz Cuadrado, Concepción Rodríguez Ortiz, por los miembros del Círculo del Beato Carlos Manuel, por María Nieves, Juan, Gaby Soto, Ana Heike Carlos, Generosa Pérez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Raúl González, Hipólito Sánchez, Edgardo y Carmen Olivieri, Domingo y Egui Torres, difuntos de la familia Encarnación, difuntos de la familia Álvarez Meléndez, Carlos y Cuca Davis, difuntos de la familia Cobbs Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ya se ha mencionado, pero renovamos esta mención del matrimonio de nuestros hermanos Gladys y Luis, ¿verdad? Que cumplen 53 años de casado. Así que sigan siendo bendición ellos para su familia, como lo es el Señor para ustedes. Así que muchas felicidades. Escucha, Señor Dios nuestro, las peticiones que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchar, te dio la comprensión y tanto
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente a nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto, vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, sobre todo nuestro beato Carlos Manuel, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz. De nosotros y danos la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Porque me amaste, yo nací Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. porque resucitaste, ahora sé que vivo. Por eso ahora vivo por ti y para ti, Dios mío. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Porque me has dado tu cuerpo y tu sangre, y me acompañas en mi peregrinación. Porque mi vida internada está en la tuya. Ya ni la misma muerte nos puede separar. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Repitan conmigo. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, agradecemos la presencia de nuestro grupo de música, nuestro ministerio Junte para Yahvé, el ministerio de Teleoro. También agradecemos a nuestro hermano Juan Bautista y le volvemos a reiterar nuestras felicidades porque hoy se instituye ese diaconado al que él pertenece como servicio a la iglesia y dentro del rango del sacerdocio, dentro de la jerarquía propiamente. Recuerden que obispo, sacerdote y también diáconos pertenecen al mismo sacramento, el sacramento del sacerdocio. Y luego a nuestros hermanos que han estado presentes siempre en mi comunidad, que vienen por ahí, siempre están por ahí. Hoy estamos un poquito por ahí para atrás, ¿verdad? Pero ahí presentes. Y a nuestros hermanos del Círculo del Beato Carlos Manuel, que hoy han celebrado esta fiesta con entusiasmo y
a través de Teleoro con ese sentido también de difundirlo, ¿verdad? Difundirlo que en todo Puerto Rico y en muchas partes también del mundo a través del internet nos pueden sintonizar. Bueno, pues el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.